Gracias le damos a nuestro Dios en esta noche. Dios les bendiga, hermano, a todos los que estamos aquí, a los que escuchan por internet. Sé algo muy claro que dice su palabra. La palabra de mi Cristo nunca va a quedar vacía, siempre va a cumplir el propósito a la cual es enviada. Un corazón hambriento y sediento de Dios nunca va a quedar con hambre ni con sed. Todo aquel, dice la palabra de mi Cristo, que tenga hambre y sed de justicia, será saciado. En esta noche vamos a compartir un tema muy importante. Un tema que hoy en día se está perdiendo bastante. Se está perdiendo, si se puede decir así, la raíz y la base de todo ministerio, que es el hogar. Como tema tenemos que el esposo ame de verdad a su esposa y la esposa respete con toda sujeción a su esposo. Vemos su palabra y empezamos en el nombre de nuestro Cristo glorioso y con la ayuda del Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Empezamos con su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así su palabra: estén sujetos unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para primero santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Cristo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Gloria
sea al Señor por siempre y para siempre. Aleluya. Empezamos con este tema que va a ser muy confrontador. Vivimos en un tiempo, el siglo XXI, en un tiempo moderno, en un tiempo donde son pocos los hogares que sobreviven a la verdadera palabra. Y vemos primeramente a un esposo, como dice aquí la palabra de Cristo: esposo, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es muy clara la palabra de Cristo, está diciendo claramente, tajantemente: esposo, 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 muere por tu esposa. Y el deber de morir, aquí yo no veo en ningún lado de la palabra que dice que es la mujer. Que es la mujer la que tiene que trabajar, que es la mujer que tiene que sustentar el hogar, que es la mujer que tiene que pagar el precio para que el marido sea espiritual y los hijos crezcan espiritualmente. Si un hogar se está manejando así, es muy claro que se está yendo en contra de la palabra. Ahí no hay nada. Primeramente, porque el llamado a morir y a pagar el precio por su hogar o por su ministerio es el hombre como tal. El esposo, claramente lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué vemos hoy en día? Hombres que no deberían llamarse hombres, sino cobardes. Porque si yo como hombre, como tal, no hago nada por sacar adelante mi hogar y comportarme como un siervo de Dios, lo que estoy haciendo es que mi hogar se vaya palo abajo y se hunda. Porque la autoridad, si se puede decir así, y el derecho de levantar un hogar o un ministerio fue otorgado al hombre, no a la mujer. Y vemos la palabra del Señor cuando mi Cristo, el Dios Todopoderoso, creó a Adán. Y él dijo, lo hizo y creó los cielos, la tierra, los animales, los peces, y le dijo: enseñoréate de todas estas cosas. Pero Dios mismo se dio cuenta de que no había algo idóneo para el hombre. Y él dijo: te crearé una ayuda idónea. Y vemos que el Señor dice en el libro de Génesis que hizo dormir a Adán. Entonces, Adán durmió, representa morir. Adán murió. Y ahí, en ese momento viene el doctor, el cirujano, el Dios Todopoderoso, y saca a la mujer de la costilla del hombre. Y cuando habla de la costilla del hombre, está hablando del espíritu del hombre. La mujer fue sacada del ser espiritual. No fue como el hombre que fue creado del polvo de la tierra. Y ahí vemos al hombre más inclinado a lo carnal que a la mujer. ¿Por qué es fácil que una mujer seduzca a un hombre? ¿Y por qué es difícil que un hombre así nomás seduzca a una mujer? Así tenemos en pleno siglo de Sodoma y Gomorra. La seducción se ve más en una mujer hacia un hombre, porque el hombre es más inclinado a eso, a lo sexual, a lo del mundo, a diferencia de la mujer. De por sí, la palabra me habla de que la mujer es más entregada, más apasionada, es más dada,
es más sensible. Y muchas veces la mujer no es que quiere ocupar el puesto del hombre, pero al ver que el hombre no hace nada, como la mujer es entregada, quiere hacerlo. Eso es lo que pasa muchas veces en hogares cristianos mismos, porque vemos hombres cobardes. Entonces, vemos claramente por la palabra que quien tiene que pararse firme es el hombre. Y vamos a empezar con el deber del hombre o del esposo como tal. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Aleluya. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Si vemos la palabra de mi Cristo aquí, hablando muy claramente y en un sentido figurado, literal, textual, de que el hombre es llamado a morir en todo el sentido de la palabra. No a una parte sí y a la otra no. Los hijos de Dios no son machistas. Los hijos de Dios aprendemos por la palabra a morir a esta humanidad y al machismo y al salvajismo de hombre, si se puede decir así. Porque para mí el significado de hombre o esposo, yo veo ahí virtudes. Pero hoy en día cualquiera quiere llamarse hombre, faltando el respeto a la mujer, humillándola, tratándola mal, tirándole las cargas a ella. Y si falló la mujer, le tiran todas las piedras encima como a la mujer adúltera, pero menos se hace morir por ella. ¿Por qué creen ustedes que la mujer adúltera fue levantada y lo que más habían ahí eran hombres, pues hermanos? Ahí no había mujeres. ¿Y por qué Cristo, cuando Él se sienta, Él se sienta y calladamente le dice, mira al frente, y le dice a todos, los acorrala, y le dice, hombres perversos y machistas? Dentro del corazón yo me imagino el discernimiento de espíritu, si era el mismo Dios. Todos adúlteros y pecadores, ¿con qué esta querían apedrear a una mujer que estaba en ese mismo estado? Por lo menos ella era franca porque lo hacía de frente, pero todo el resto eran un poco de hipócritas. Y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién? Nadie pudo tirar la piedra, porque todos eran adúlteros y pecadores. En ese momento el Señor la levanta a ella y le dice, ¿ves que alguien te condena? Y ella se dio cuenta que nadie la condenó. Y el Señor le dijo, vete y no peques más. ¿Qué pasó? Ya mi Cristo le estaba anunciando que Él ya estaba muriendo por ella. Y vemos la comparación cuando Cristo dice, el apóstol Pablo dice, así como Cristo murió por la iglesia, el hombre muere por su esposa. Amén. Santo. ¿Dónde vemos aún
la mujer fallando, lo que sea, Cristo, y la comparación de una esposa apedreándola también. Vemos a un Cristo muriendo. Y hoy en día vemos hombres muriendo o esposos muriendo por su esposa. Se van al carajo. Vemos poco de machistas y cobardes. Eso es lo que se ve en este tiempo. No, que la de allá. Y la misma historia del libro de Génesis. Idónea, sacar la costilla del espíritu de Adán. Y hay una controversia. No es controversia. Vamos a decirlo claro. Aquí no se trata de que la mujer en sí pecó. El que falló primero fue Adán. Porque quien tenía la autoridad sobre ella era Adán. Y él estaba al lado de ella. Porque cuando ella peca, ella también le da el fruto. Y el ignorante come también, pues. Porque si el otro es espiritual, es lo único que lo primero que va a hacer, lo que dice la Biblia, reprender las obras infructuosas de la tiniebla, reprenderla. ¿Por qué no la reprendió y comió el mismo fruto? Porque él fue el primero que cayó y estaba ciego. Si cuando algo pasa en el hogar es porque la cabeza principal cae, que es el hombre. Y parece que hubiera una controversia cuando el apóstol Pablo habla de que la mujer es fácil de ser engañada, y en parte tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque es lógico que la mujer es más sencilla, más sensible y es más susceptible su oído a escuchar cualquier cosa. Es por eso que Dios creó un hombre espiritual para que se pare y el diablo no le susurre tonterías a tu esposa, pues. Gloria a Dios. Y si la cabeza principal como tal está chueca, es lógico que el diablo va a golpear a tu esposa, a tu hogar, tus hijos y todo. Porque si decimos que ahora estamos conociendo la verdadera palabra, ya no es como antes, que en vez de escuchamos una palabra, no, ahora la palabra es muy clara. El Espíritu Santo habla muy claro. Y si el Espíritu Santo está hablando claro, y si Él dice, el hombre debe morir por la esposa, y si yo no lo estoy haciendo, la Biblia, la palabra de mi Cristo dice que si sabes hacer el bien y no lo haces, ¿qué es? Pecado, pues. Entonces, el primero que pecó, de acuerdo a la palabra, fue Adán. Simplemente la mujer fue engañada. Nada más. Porque si leemos la Biblia, y yo lo he leído, dice que después que comió, ella le dijo, él estaba al lado. ¿Sí? Al lado y no vio cuando le susurró el otro. Y sí saben que ahí, que el Espíritu Santo me guíe totalmente a lo que voy a decir, pero ahí hubo infidelidad también. ¿Por qué hubo infidelidad? Porque ella prestó oídos a alguien, primeramente, que no era Dios ni su esposo. Y vemos quién nace de ahí, no es Caín. ¿Y Caín quién era? El hijo de Dios, el hijo del diablo. Amén. Aleluya. Y vemos en la palabra del Señor claramente que si nosotros como varones, estoy hablando de varones, no de cobardes, estamos parados firmes en la brecha, así el diablo, que el Señor te reprenda, quiera golpear a tu esposa, a tus hijos, no lo va a poder hacer, porque tiene que ir a la cabeza, pues. Y si la cabeza está firme, ¿cómo va a poder tocar el cuerpo? Por eso que vemos la palabra de mi Cristo cuando Él dice, en primera de Pedro, dice, en cuanto ustedes los esposos sean comprensivos con su esposa. ¿Por qué lo dice?
para no darle cabida al diablo, pues hermano. Porque si nosotros como varones somos insensibles o incomprensibles a algo que ellas como tal necesitan, cuidado, el otro le va a susurrar. Entonces, ¿dónde empieza el primer ministerio, hermano? No es que yo esté predicando en la calle, no es que yo me pare aquí a predicar, gloria a Dios, pero mi primer ministerio empieza por mi hogar. Porque es ahí donde el Señor le dijo a Adán: te haré una ayuda idónea y dejarás padre y madre. Ahí empezó todo. Ahí empezó el ministerio. Por eso dejo bien claro que la mujer no puede ejercer autoridad en un ministerio sobre el hombre, porque la mujer está sujeta al hombre. Porque en sí el primero fue Adán, y de ahí vino ella. La mujer está sujeta a su esposo. ¿Es verdad? Es muy claro. Pero si el esposo sigue parado como cabeza, porque si el esposo está cola, ¿cómo ella se va a poder sujetar si no hay autoridad en ella? Y si Adán, por algún motivo, le quiso decir: oye, el Señor nos dijo que no comiera, ¿qué te pasa? Esta no tenía autoridad, por eso ella lo hizo. Y vemos cómo el hombre puede decirle a la mujer: oye, hazme esto, no hagas esto. Si hace rato que perdieron la autoridad. Y la mujer sabe cuando el hombre se bajonea y pierde la autoridad. A mí no me lo va a decir tampoco. En ese momento que pasa eso, es lógico que ahí no está el Espíritu Santo. Y para que el hombre ejerza autoridad o dominio sobre su esposa, tiene que estar el Espíritu Santo, pues. Y tiene que haber un redarguir y un contritar del Espíritu Santo para que uno sea sumiso, no cola, sumiso, comprensible en un problema, en una situación, algo que le esté incomodando a ella, algo que esté pasando. Ahí viene, pues. Si realmente decimos ser siervos de Dios, ¿por qué muchas veces nuestras esposas están afligidas y golpeadas por el diablo? Pues eso no debe pasar cuando hay un siervo de Dios parado en el Espíritu. Eso no debe pasar. Y no puede pasar, porque no hay puerta abierta. Todo está cerrado al enemigo. Y si aquello está pasando, es porque la cabeza principal, que es el hombre como tal, ya cayó. Y vemos, y vamos a seguir viendo, este es un tema muy interesante. Muy interesante. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Vemos su palabra. Ahora ustedes, al obedecer, miren, pongan atención a su palabra, mucho ojo y atención. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, primero, ahora ustedes, los varones, nosotros, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas.
esposo no puede amar sinceramente a su esposa, vámonos a la palabra, pues. Estoy citando la palabra. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, serán purificados para amarse. O sea, quiere decir que el esposo que ha caído no está obedeciendo el mensaje de la verdad. Y si no se lo está obedeciendo, ¿cómo pretendemos o pretendo amar sinceramente a mi esposa y peormente a mi hermano? Lo dice su palabra. Lo único que va a hacer que nosotros como varones y como esposos seamos comprensibles, seamos siervos en el Espíritu, es obedeciendo el mensaje de la palabra de verdad. No que entre por un oído y se salga por el otro. No que seamos como el hombre que se mira al espejo y al salir de aquello se olvide cómo era el rostro. No, sino practicando la verdad de la palabra. Obedeciéndola. ¿Y cuál es el mandato al esposo? ¿Cuál es la obediencia que tiene que tener? Es morir por su esposa, no tratarla mal, no humillarla, afligirla ni avergonzarla. Amén. Morir en todo el sentido de la palabra. Y si no vamos a la raíz que es la palabra, neciamente y cobardemente como hombres estamos perdiendo el tiempo. Y lo voy a decir bien claro. Si nos estamos acobardando y si ya se acobardaron, pues su hogar no es para ustedes, váyanse afuera. Y dejen que por lo menos sus esposas sigan, pues si no te vas a parar como varón. Es muy clara la palabra. Es muy clara y específica la palabra de mi Señor. El mensaje de la verdad lleva a purificarte para que tú ames sinceramente. Es ahí donde muchas veces decimos: ya no siento lo mismo por mi esposa, no sé qué me pasa. ¿Sabes qué te pasa? Que andas carnal, eso te pasa. Porque cuando tú andas en el Espíritu, no necesitas sentir hormigueos y tonterías y tantos sentimientos carnales. Amén. Porque cuando tú tienes a Dios, tú puedes amar. Amén. Y no se te hace fácil, no se te hace difícil esforzarte por tu hogar. No se te hace difícil aún hasta perdonar. No se te hace difícil asumir o volver a una reconciliación. No se te hace difícil aún si así como hombre o como esposo te quedes solo, si tu esposa te deja, de pararte firme. ¿Sabes por qué? Cuando tú has entendido la palabra, cuando la palabra te encierra o te acorrala, cuando el Espíritu Santo, tú le permites o le permitimos que ore en tu corazón, tú ya no vas a tener más ojos que para la palabra, para Cristo. Y así sea lo que haga esposo o esposa, uno tiene que pararse por lo menos. Porque si yo digo que el Espíritu Santo está tratando conmigo y mi esposa o mi esposo, hablando del hombre o de la mujer, cualquiera de los que esté carnal, si yo digo que el Espíritu Santo está tratando conmigo, de aquí a mañana el diablo golpea fuertemente en mi hogar, o sea, yo también me hundo pues cobardemente. ¿Y dónde está la palabra cuando dice que el hombre debe morir por su esposa? ¿Y dónde está la palabra cuando dice que si el hombre se separa debe quedarse solo si hay caso de reconciliación? Entonces saquemos eso de la Biblia y todo el mundo hagamos lo que nos dé la gana, pues así no se trata eso.
de eso no se trata. Todo tiene un precio en la vida. Y hay que ser bien hombrecito y buenas damas y señoritas para pararse, pues. Amén. Que porque mi esposo o mi esposa peca, o sea, yo la sigo y hundámonos y vayámonos al infierno, cada uno. Eso es lo que yo hasta el día de hoy no voy a comprender en un hombre. Porque el hombre que dice, si ya mi esposa se fue, yo voy a hacer mi vida y me hago de otra mujer y me caso y me divorcio, es un cobarde. ¿Por qué? Porque estás dejando a un lado el voto y el pacto primeramente que hiciste en las buenas, en las malas y en todo. Y no es fácil. Claro que no es fácil, pero ahí se ve lo que tú tienes de Dios en ti. Ahí se ve si decimos que somos varones de Dios, pues. Cuando tú te paras en la brecha, cuando tú aprendes a humillarte delante del Señor, cuando tú aprendes a creerle a Él, cuando tú aprendes a que es verdad lo que dice la palabra, de que como hombres estamos llamados a morir. Y no dice, ama a tu esposa por un sentimiento. Simplemente dice, así como Cristo se entregó por la iglesia, el hombre debe morir y entregarse por su esposa. Y dice la palabra del Señor que el hombre en Cristo, así como murió, Él resucitó y salvó a la iglesia. Quiere decir que el hombre, la cabeza del hogar, el esposo, es el salvador de su hogar, es el salvador de su esposa. Y si por algún motivo tu esposa se extravía, ¿qué te toca hacer? Salvarla, pues. ¿Y por qué buscan lo más fácil? Otra mujer. Cobardes. Nadie dice que no es fácil. Que es fácil. Es difícil. Es casi imposible. Pero de eso se trata. De eso se trata. Entonces, vemos nuevamente la palabra de mi Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 33. Efesios, capítulo 5, versículo 33. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Y dice su palabra, esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. ¿Cuál es el deber del hombre? Presentar a su esposo en su hogar sin mancha y sin arruga. Lo dice la palabra. Así como Cristo hizo con la iglesia, es la misma comparación. Así el hombre, ¿quién es el llamado a instruir a la esposa con la palabra, a orar, a clamar, a pagar un precio? Somos nosotros los varones. Si no vamos a hacer eso, pues tiremos abajo del hogar, pues, porque estamos haciendo. Si nos acobardamos, estamos haciendo que el diablo entre con todo y destruya a tu esposa, tu hogar y toda tu familia. Eso estamos diciendo. Lo estamos diciendo no con las palabras, con las acciones. Las acciones cuentan muchísimo. Y en ese momento que pasa eso en la vida de la persona o del varón que no se para firme, es muy lógico cómo va a presentar un ministerio o un hogar limpio, sin mancha y sin arruga. Primero, si eso no pasa en la vida personal del hombre como tal, probablemente va a pasar en el hogar.
Pero si vemos la palabra, que la salvación es individual y personal, puede que en ese momento pase algo en la otra persona. Puede darse el caso así. Pero ese es el propósito de todo cabeza de hogar o de todo esposo: presentar a su esposa, a su hogar, sin mancha y sin arruga. Y hay muchos textos donde habla el apóstol Pablo, cuando pone una comparación del cristiano y el mundano, la cristiana y el mundano, y dice que la mujer mundana o que no se inclina a Dios es santificada por su marido cristiano, y la mujer cristiana santifica al marido. ¿Sí? Que es inconverso, pero un inconverso, pues, no un cristianito que está escuchando la palabra de verdad, pues, estamos claros. O a una esposa o un esposo que no ha tenido el conocimiento y la trae al conocimiento, es muy diferente. Es totalmente diferente. Yo diría absolutamente. Entonces, vemos que, si se puede hacer así, la responsabilidad como tal la tenemos nosotros como varones. Lo voy a dejar muy claro. Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Aleluya. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Y cuando habla de ustedes, está hablando no solamente a los cristianos como tal, a las iglesias, está hablando a los hogares. Y es lógico que si en un hogar pongan atención a la palabra, hermanos, por favor, no se descuiden. Y si un hermano o un hogar decimos que estamos conociendo la verdad de la palabra, y el apóstol Pablo declara la palabra diciendo: considérense muertos al pecado por amor a Cristo, y si están recibiendo un conocimiento de la palabra verdadera, ¿por qué siguen en pecado? Pues, ¿por qué el hombre todavía no aprende a pararse como varón de Dios, como siervo de Dios? ¿Por qué? Si aquí dice ya están limpios por las palabras que les he dado. No está hablando de cualquier palabra, está hablando del mismo Cristo. Y es la misma palabra del Señor la que nos limpia, la que nos purifica. ¿Y qué va a hacer que un hogar se mantenga firme? En la palabra. Y si no estoy obedeciendo el mensaje de la palabra, ¿cómo yo puedo hacer que mi esposa sea limpiada con el agua de la palabra? ¿Qué precio voy a poder pagar? Ninguno. Absolutamente ninguno. He aquí el peligro de lo que somos esposos. O te paras o te paras. Ya basta de seguir acobardado en la carne, carnudos, egoístas, egocéntricos, altivos, altaneros, groseros, porque todo eso es lo que tiene un hombre carnal. Si no está en el espíritu, tiene todo ese tipo de porquería y mucho más. Es por eso que la palabra de mi Cristo dice: hombre, sean comprensibles. Y cuando habla de ser comprensible, el apóstol Pablo está diciendo: sométete a la palabra. Amén. Porque la palabra es la que nos va a transformar a nosotros como varones. Porque no quiere decir
que porque soy cristiano, ya soy espiritualote, voy a tener fallas como varón. Pero eso no me va a decir a mí que yo voy a actuar de una manera ofensiva y agresiva toda la vida con mi esposo. Estamos hablando de un ser carnal. Ese es el peligro de no poner en práctica la palabra. A nosotros los varones como tal, es una responsabilidad inminente. Así como Cristo viene en cualquier momento, así el hombre, la autoridad o la responsabilidad en el hogar es inminente. Esto no es de que mañana cambio y mañana voy a llevar a mi esposa. O cambiamos o el diablo se lo lleva. Es así la palabra de mi Cristo. Amén. Génesis capítulo 29, versículo 20. El libro de Génesis capítulo 29, versículo 20. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y así Jacob trabajó por Raquel duramente 7 años, aunque a él le pareció muy poco tiempo, porque la amaba mucho. Ese es el precio que paga un siervo de Dios cuando ama a su esposa. Así tengas tiempos duros de aflicción, así tengas tiempos duros de necesidad, se te van a hacer pequeños si tú amas, si yo amo con el amor de Cristo, con el amor que Dios produce en el corazón como pareja, va a ser poco, va a ser suave. Y he escuchado aún hasta los inconversos, personas que no conocen la palabra, que tienen 3, 4 hijos. Yo he conversado con ellos y me dicen, yo no sé de dónde hacer para mantener a mis hijos, pero los amo y aquí estoy. Lo veo alegre, contento, no son ni cristianos, son mundanos, ni un conocimiento de la palabra. Pero como ellos no se quejan, como ellos salen adelante. ¿Cuánto más si nosotros que estamos conociendo la verdad de una palabra que no se da en cualquier esquina? La verdad es una palabra que el mismo Espíritu Santo habla a tu vida y a mi vida. La verdad de una sana doctrina que penetra tu corazón para redarguir tu vida y hacerte ver qué estás haciendo con tu hogar. ¿Qué estás haciendo por tu esposa? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Te estás levantando a buscar de Dios, estás escudriñando la palabra, estás pagando un precio, o estás soñoliento y vago, perezoso, carnal, y estás diciendo, entren demonios y ataquen a mi esposo y a mis hijos. Es muy claro de qué clase de amor están mostrando. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? Cuando Jacob, el suegro, 7 años, y creo que se la volvió a hacer, y no le importó nada, igual, él amaba a esa mujer. Eso pasa cuando verdaderamente, primero, un hombre es un siervo de Dios. Él era un siervo de Dios, no era cualquiera, ¿no? Y él se enamoró y la amó a esa mujer y sabía que en ella había también una promesa, ¿no? Entonces, el hombre hasta eso debe tener discernimiento de espíritu para saber quién es tu esposa. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y no cualquiera puede tener eso. Porque si lo tuvieran, valoraran lo que tienen al lado. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículo
No, Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Aleluya. Gloria a Dios. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con asperezas. Porque es el mandato de Dios al hombre amar a la esposa. Porque el hombre, el varón como tal, es egoísta. No quiere mostrar ningún afecto o una virtud de amor hacia la esposa. En cambio la mujer no. La mujer es más dada, como lo dije. La mujer es comprensible, sencilla, sensible. La mujer de por sí ama. Por eso es que el mandato de ellas no es amar, sino sujetarse y obedecer. Miren la diferencia. Yo por eso siempre decía, Señor, si yo no en sí es que quiero que mi esposa me ame, simplemente que ella se someta a Dios y que aprenda a sujetarse a ti y a mí como siervo de Dios o como su esposo. Eso es todo. Porque sé que no necesito que ella me diga que me ame, porque yo sé que las mujeres aman, se entregan. La palabra lo dice. En cambio uno no. El hombre es más rudo, más rústico. La mujer tiene que decirle, hey, coja esto. ¿Y cuándo me trae una florcita? ¿Cuándo me trae cualquier cosita por ahí? Siempre eso. ¿Sí ven? De por sí el hombre no ama a su mujer. Pero a diferencia, cuando el Espíritu Santo le permitimos que obre en nuestros corazones, este corazón va mudando y va haciéndose de carne y nos vamos haciendo sensibles a ellas, a nuestras esposas. Y nos vamos obligando bastante. Y lo digo, Dios mío. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios capítulo 5, versículo 28. 18. Proverbios 5, 18. Gloria a Dios. Bendita sea tu propia frente, goza con la compañera de tu juventud. Es bendita tu esposa, tu propia frente. Y el Señor manda a gozarnos con la compañera de nuestra juventud, que es nuestra esposa. Aquí no dice que esté todo amargado. Aquí no dice que venga al trabajo pateando al perro y diciéndole un poco de cosas a mi esposa. Aquí no dice que un día me fue bien y estoy todo alegre. Uy, mi esposa mía, te amo. Y mañana le va mal. Ah, que me fue mal. No, dice, gózate con la mujer de tu juventud. Tengas o no tengas. Porque nuestra vida no está puesta en lo material, sino en lo espiritual. Eso es lo que va a prevalecer. Y me he dado cuenta de que si el hombre se esfuerza y hace ese esmero como tal, a veces la mujer no necesita muchas cosas. Dice que la mujer se va a doblegar al ver que el hombre se esfuerza, al ver que ese hombre es fiel, al ver que ese hombre es esforzado, al ver que ese hombre busca de Dios, ama a Dios. ¿Qué es lo que no anhelaría una mujer ver eso? Primero de Corintios capítulo 7 versículo 11. Primero de Corintios capítulo 7 versículo 11. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora,
Bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. ¿Y es verdad? Sea cual sea el problema, si decimos que hicimos un pacto delante de Dios, no podemos divorciarnos y hacer nuestra vida con otra persona, ¿no? Recuerden siempre esta palabra. Como dice aquí. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. Y si saben que la gloria siempre va a ser para mi Cristo. Amén. Algo hermoso venía a mi corazón mientras escudriñaba la palabra todos estos días. Y es verdad lo que dice su palabra, no se equivoca para nada. Y nunca se va a equivocar. Creo, por mi experiencia, de que no cualquiera puede hacer lo que hice yo. No cualquiera, aún en medio de los problemas, se mantiene solo y se casa con otra persona. O se mantiene sin divorciarse. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. Creo personalmente que es una virtud que Dios pone en el corazón de sus hijos. Porque lo primero que el hombre piensa es en su, entre comillas, o aparente felicidad. Cuando la felicidad no está en un hombre, está en Dios. Ahí está la felicidad. Y gloria a Dios. Y la gloria siempre sea para Él, si Él restaura un hogar golpeado por el diablo. Porque el que quiere destruir los hogares es el diablo. Amén. El Señor lo reprende. Gloria a Dios por un hogar restaurado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y como yo siempre lo he dicho, y siempre me mantendré en eso, y siempre lo diré, que si Dios escoge a alguien para predicar su palabra, la gloria siempre va a ser para Él. Amén. Nosotros no somos nadie. Amén. Yo no soy nadie, soy un sirviente, un servidor de Él. Y si algún día pasó un hogar y Dios lo restaura y lo termina de restaurar, siempre diré, la gloria es tuya, yo nunca hice nada. Lo único que hice es humillarme delante de Él, nada más. Porque quien pone el querer como el hacer es Él. Es el Espíritu Santo. Y si Él pone esa virtud de que uno, a pesar del problema o de la separación, se mantenga firme, es el mismo Cristo. Y todo eso viene de parte del morir. Y si ven que Dios es tan perfecto, Dios, mi Cristo, por lo menos, mi Jesús, mi Señor, mi Cristo, que me está escuchando, Él no le puede dar esta palabra a cualquiera. Mientras la estoy predicando, estoy que la vivo, ¿sí? Todo me corre por mi ser. Esta misma palabra me corre desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Y es algo hermoso lo que siento aquí palabra. Gloria a Dios. De saber que cuando alguien predica, tiene que predicar vida. Amén. Por eso digo, no cualquiera puede ejercer un ministerio o un cargo. Yo he conocido, si se puede decir así, pastoras o pastores que un día estuvieron conmigo, tuvieron problemas en el hogar, de uno se recasaron y se hicieron de otro. No hay nada, palo abajo siempre lo veo. ¿Sí ven? Que no cualquiera puede pararse. ¿Sí ven? Primero, porque la mujer como tal es lógico que va a ser golpeada, porque el que tiene que estar parado es el hombre. Y si el hombre cayó, es difícil que esa mujer se pare, porque ahí va a venir el oído del otro, y por eso que viene el otro y se recasa. ¿Ya ven?
¿Sabes? La palabra es muy clara, pues, hermano. Y cuando ya viene otro después del primer matrimonio, eso no es más que como le pasó a Adán y a Eva, el susurro del diablo. ¿Y con quién se van a casar? Es con el diablo. Menos con alguien que sea siervo de Dios. Porque quien susurra y se mete en un matrimonio es un hijo del diablo, no un hijo de Dios. Y de que cristianitos, entre comillas, lo que son, lo que siempre han sido, menos hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios no se mete en un hogar, pues. Si no me meto en un matrimonio, pues. Ya vean, si se levanta, se vuelve, a mí no me interesa. Yo me largo. ¿Qué me voy a meter yo ahí? Ahí se ve dónde está tu simiente, pues. La Biblia dice que los hijos del diablo tienen la semilla, el germen de Satanás. Pero los hijos de Dios tienen la semilla, el germen aquí en el corazón. Y por más que pasen cosas, no vas a pecar degradablemente. Este corazón siempre va a ser guardado. Aunque tu cuerpo se manche o se ensucie, este corazón siempre va a ser guardado. Porque es aquí donde Él ha puesto su germen, su semilla, como hijo de Dios. Por eso cuando yo recibí los golpes y me vinieron las supuestas oportunidades de mujeres y tonterías y media, acá en mi corazón siempre me decía una voz: ¿qué vas a hacer? Y gracias a mi Dios, gracias a mi Cristo, no llegué a tocar ni de la mano con nadie. Hasta el día de hoy, respetando a mi Cristo y respetando a mi hogar, aún siendo golpeado. Es muy clara la palabra que el que es de Dios es de Dios. Amén. Muy clara su palabra. Terminamos con el deber de los esposos, con el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, y empezamos con el deber de las esposas. Ahora sí pueden respirar un poco los varones, pero no mucho, porque ya saben la responsabilidad que tienen, y de aquí tienen que salir transformados, espirituales, no con la misma mentalidad carnal de siempre. Juan 17, 17. Gloria a Dios. Conságralo a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahí está. La consagración viene en un hogar por medio de la verdad, no de la falsedad ni la insinceridad. Hay que ser sincero en un hogar. Y tiene que producirlo la cabeza, que es el esposo. Dejo muy claro que los hombres aprendan a pararse como caballeros y renuncien o renunciemos al machismo carnal. La vida antigua es muy clara lo que dice su palabra. He aquí, dice el Señor, las cosas viejas quedaron atrás y todas, no está diciendo 3/4, la mitad, ni 1/4, está diciendo todas las cosas son hechas nuevas. Si eras irresponsable, aprende a ser responsable, pues. Si andabas en tonterías perdiendo el tiempo, pues aprovecha el tiempo y sométete a Dios y párate firme por tu hogar, pues. Dejo muy claro que lo único que te va a consagrar y te va a llevar a la verdad es la verdad de la palabra. Pero un corazón sincero, arrepentido y convertido, no cualquiera. Empezamos con el deber de las esposas. Ya saben, las esposas sujetas. Colosenses capítulo 3, versículo 18.
Colosenses capítulo 3, versículo 18. Aleluya. Gloria a Dios. Esposas, ahí está. Hay una coma. Sométanse a sus esposos, pues este es su deber, como creyentes en el Señor, no como mundanas, no como mujeres carnales, no, como mujeres creyentes en el Señor. No está hablando de una esclavitud hacia el hombre, está hablando de un sujetar. Y cuando habla de un sujetar, está hablando de una sumisión al esposo. Pero vamos a especificar a qué se refiere. No se refiere a cualquier mequetrefe carnal o cobarde, pues. Así es, amén. Pongo muy claro. Se refiere a que esté sujeta a un hombre, que esté muriendo por ella, pues. A un hombre que esté pagando el precio por su hogar, no a cualquier carnal que las trate mal y sea áspero y grosero con ellas. Aunque aquí no especifica que sea espiritual o carnal, pero de acuerdo a la palabra aquí me habla de cristiano, y si el esposo es cristiano, modérese pues. Y si quiere sujeción el esposo de la esposa, pues sujétense a Cristo ustedes como cabeza, pues, y yo también. Porque si decimos que somos cabeza del hogar, los primeros en sujetarse somos nosotros. Amén. Y de ahí vienen las mujeres. Amén. Queda muy claro eso. Gloria a Dios. Aleluya. Esther, capítulo 1, versículo 20. El libro de Esther, capítulo 1, versículo 20. El libro de Esther. Esdras, Nehemías, Esther. Gloria a Dios. Lucha. Esther capítulo 1 versículo 20 dice su palabra, sí. Aleluya. El decreto real deberá darse a conocer por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a su marido, cualquiera que sea su posición social. Hay momentos donde el hogar o el hombre como tal llega un momento donde declina, si se puede decir así, en lo social o en lo económico, por poner un ejemplo. Pero como siempre se ha explicado, aquí está el hombre espiritual, aquí están los problemas, aquí están las circunstancias difíciles, la necesidad económica, porque el hombre es el proveedor, pero nunca el hombre puede salirse de aquí. Porque aquí hay un problema económico o social. Tú te vas como hombre, nosotros no vamos a salir de aquí. No. Entonces, como dice aquí, el decreto real deberá darse a conocer por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a su marido, cualquiera que sea su posición. El hecho que el siervo de Dios, hablando del siervo de Dios, pase algo económico o algo en sí le pase, no quiere decir que la mujer no se siga sujetando a su marido. Tiene el derecho de hacerlo, es el deber.
¿Qué dijimos cuando hicimos el voto delante del Señor? ¿Solamente en las buenas? En las malas, pues, hermanos y hermanas. Es por eso que el siervo de Dios como tal no puede salirse de la realidad de Dios, aún esté la circunstancia o la necesidad económica, porque eso es lo que más golpea a nosotros como hombres. Porque uno se aflige que ya quiere llevarle esto a la esposa, que quiere mantener esto y dar esto. No es fácil, pero no puedes salirte de lo espiritual, pues. Porque si nos salimos de lo espiritual, todo se viene abajo, pues. Porque ¿quién es el que abre puertas? ¿Quién es el que dice, si te va mal ese trabajo, pues bueno, mete carpeta por acá y yo te tengo otro? O si es posible, deja eso, como un negocio, y él mismo comienza a bendecir a sus hijos. Porque sigue siendo fiel con él. La Biblia, la palabra de mi Cristo dice, en lo poco me eres firme, en lo mucho te pondré. Si uno sigue siendo fiel a su verdadera palabra, si uno sigue siendo fiel a su esposa, si uno sigue siendo fiel en medio de la necesidad, si uno sigue siendo fiel en tus cualidades, en tus gestos, en tu forma de tratar y de ser con la esposa, es luego que vamos a ver frutos en cualquier momento. Lo vamos a ver si no aflojamos lo correcto, lo espiritual, que es la palabra. Amén, así es. Efesios capítulo 5, versículo 22. El libro de Efesios, capítulo 5, Gálatas, Efesios. Capítulo 5, versículo 22. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. ¿Ya ven? A pesar de todo, me agrada saber de que si hay mujeres reverentes al Señor. De aquí las estoy viendo. Sé que mis hermanas son reverentes al Señor. Y en el nombre del Señor sé que se van a mantener firmes. Porque es la virtud más hermosa que puede tener una mujer. Es el sometimiento y la reverencia a Dios y poder sujetarse también a sus esposos. Y es verdad lo que me dijeron a mí. No solamente con el hecho de ser mi esposo, sino de que tú eres el que predicas la palabra. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Porque es verdad. Aunque aquí dice el Señor que la esposa se somete al esposo como al Señor. Miren. Pero aún así escuchar que primero porque eres un siervo de Dios o porque predicas la palabra y no cualquier palabra, me sujeto a eso y aparte que eres mi esposo. O sea, escuchar eso es bonito. Porque no cualquiera puede tener esas virtudes y esas cualidades. De ser un portador de la palabra, predicar una sana doctrina, aprender del perdón de Dios, que tu hogar se restaure o se siga restaurando con el tiempo de Dios y que todo marche de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Pero el hombre o la mujer de Dios no pueden aflojarse de Él. Nunca se aflojen de Dios. Él es el que va a hacer que tu hogar se levante. Él es el que va a restaurar tu vida. Él es el que va a hacer que tu vida se levante. Él es el que va a poner el perdón en tu corazón para restaurar tu hogar. Él es el centro de todo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Solo Cristo. Cristo y solamente Cristo. Esposa, ama a Cristo. Esposo, ama a Cristo. Y el resto vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya.
Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. ¿Ve? Tiene que ser primero, no lenguas largas. Tienen que ser mujeres respetables. Cuando dice respetables, está hablando de mujeres con virtudes, que los de afuera las respeten. Eso está hablando. Y dice su palabra, que sean fieles en todo. O dice, en un poco, en todo. En todo. ¿Cuánto más si su marido es un siervo de Dios o hermana? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Y deben enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos. ¿Ah? A las jóvenes. Porque cuando la esposa es joven, debe aprender de las hermanas que ya están más mayorcitas, que ya han tenido experiencia, para poder amar a sus esposos. Así que, si aquí decirles a Dios que están empezando, jóvenes, hermanas que tienen más experiencia, por favor, ayuden a su hermana también, pues. Por favor, dice su palabra, y enseñen. No está solamente que dice, mira hermana, haz esto. No, con su ejemplo, por favor. Amén. Gloria a Dios. Y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, cuando ya estén los niños. A ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de la palabra del Señor. ¿Sí ven? Ahí está. Es la pura palabra. Yo le dije que lo que íbamos a compartir hoy día era la pura palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Así también ustedes, hermanitas, esposa mía, las esposas, sométanse a su esposo, para que si algunos de ellos no creen al mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras. ¿Ah? Por el comportamiento de ustedes. Les dije antes, no se trata de las palabras, se trata de sus acciones. Amén. ¿Listo? Génesis capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Sean juiciosas, no lenguas largas. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer le dijo, miren, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. ¿Ya ven? El hombre de por sí tiene autoridad sobre la mujer, pero como les dije, el hombre en el espíritu, no cualquiera. Estamos claros. Y vamos a ver un tema muy, como les decía antes, un poco controversial, pero aquí lo vamos a discernir con la ayuda del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. ¿Van a ver?
Este tema a muchos no les gusta. Este tema va a incomodar a muchos. Y sé que lo va a hacer. No aquí a mis hermanos, sino a los que vayan, si algún día escuchan esta predicación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Gloria a Dios. Y más que todas, a esas células apóstoles que no sé de dónde salieron, ese tipo de mujeres faturas, que no son más que insujetas y rebeldes, mujeres contumaces, mujeres que quieren sobreponerse a la autoridad del siervo de Dios. Vayan y lávense y siéntense y dejen los púlpitos. ¿Quién las ha dicho a ustedes? Profetas o apóstoles. Cuando la mujer es idónea, ayuda idónea del hombre. Lo vamos a ver por la palabra. 1 Corintios capítulo 14 y 34. A muchas mujeres faturas y adúlteras no les va a gustar esto. Y a las fornicarias también. 1 Corintios 14, 34 dice así su palabra. Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley. ¿Cuál ley está hablando? La ley que vimos en Génesis. ¿Saben por qué se provocó esa ley? Por la desobediencia de la mujer, por no quererse sujetar al marido. Y probó del fruto que también ella fue advertida. A los dos les advirtió: de este fruto no comerán. A los dos. Y la primera que desobedeció fue Eva, la mujer. He ahí entró esa ley. Y dice el apóstol Pablo: las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposas como a sus esposos, como manda la ley. ¿Y qué leímos ahí en el libro de Génesis? Que por causa del deseo y lo que pasó, la mujer se parirá con dolores de parto y el hombre tendrá autoridad sobre ella. Entonces, ahí viene lo contradictorio. Ahí viene. ¿Es verdad? La Biblia dice que la mujer cae en la congregación, en la iglesia, en las reuniones, en donde sea. Está hablando literalmente a las esposas, a las que son casadas. Y si el marido está con vida, el único que está sujeta a la cabeza es el marido. Entonces, por lo menos yo no creo que la mujer como sí debe ponerse como pastora y el hombre como el marido estar sentado y escuchando lo que ella predica. Primero, se están yendo en contra de la palabra. Cuando dice la palabra de mi Cristo que quien tiene la autoridad es el hombre. Aparte de ver a estos apóstatas, a estos cerdos predicadores, a estos cerdos apóstoles, machistas, cobardes, a estos cerdos disque predicadores, y tienen a la mujer hundida, tienen a la mujer humillada, la tienen maltratada. Y la gente claramente se da cuenta y ve, cuando ve a la mujer demasiado delgada, la cara pálida, con el rostro un semblante horrible, lo primero que dice: ¿cómo la tratará ese hombre? Y dice la Biblia que si la mujer aprende a sujetarse al siervo de Dios,
Es lógico que no necesita ir a predicar. La persona o la humanidad o la gente con ver eso solita va a decir, es verdad, se ve algo diferente, van a ser predicados por ese ejemplo. Pero hoy en día vemos muchos hogares, muchísimos hogares. Una, el hombre pisotea a la mujer, y otra, la mujer queriéndose la cabeza y el hombre en la cola. Eso es lo que vemos hoy en día, es la cruda realidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que pararse para que esto ya no deje de seguir? Que si todo lo que escuchamos la palabra de verdad, los varones, demos buen ejemplo y comportémonos valientemente como caballeros y respetemos a las damas, que son nuestras esposas. Y la mujer que escucha un mensaje verdadero, sujétense a Dios y sean fieles en toda, a sus esposos también, pues. Y empecemos a dar un buen testimonio para que la gente deje de hablar tonterías, pues. Amén. Amén. Y vemos aquí, en la palabra de mi Cristo, como les decía, algo contradictorio. ¿Por qué? Porque la mujer, si se puede decir así, no puede en sí predicar. Pero, a mi criterio, como la palabra de mi Cristo es tan hermosa, si tú como varón y yo como varón soy un siervo de Dios y veo lo que Dios está haciendo en mi esposa, ¿por qué yo la voy a tener sentada a ella? Si veo que ella es una sierva que se está sujetando a Dios, que tiene ese temor de Dios, de no ofender a Dios ni a su esposo, ni sobreponerse a la autoridad de él, es lo único que yo voy a decir, y el Señor va a poner en mi corazón: mi amor, comparte lo que Dios te ha dado. Y si un día necesitas decir algo o lanzar un mensaje, hazlo. Eso es lo correcto, porque está viniendo de la cabeza principal. No es algo que lo está haciendo rebeldemente, no es algo que lo está haciendo desordenadamente, no es algo que lo estoy haciendo porque se quiere creer la muy predicadora, porque yo también tengo un mensaje. La mujer que es de Dios se sujeta. Y no se anda creyendo como esta señora Laura de Guerra, que salió de ese supuesto ministerio, que eso no es nada de ministerio, el remanente de fe, donde supuestamente pastorea un disque apóstol, y ese es un hijo del diablo, ladrón y miserable como el resto, y se cree el apóstol. Por favor, si hay algo de decencia en usted, tire abajo ese renombre que se cogió, humíllese delante del Señor y sujétese a su esposo si lo tiene, si no vaya a ser carajo, porque están quebrantando la palabra de mi Cristo. Y esto no se trata de un machismo de un hombre, se trata de que se ve horrible que una mujer quiera ocupar el deber de un hombre. ¿Sabe lo que están diciendo? Que también son hombre y mujer, que se quieren lesbianas. ¿Qué es lo que hacen las lesbianas? No quieren coger autoridad de hombre sobre la otra mujer. Y no es la misma miseria y porquería y la asquerosidad carnal que tienen. El mismo sexo. Porque si se sale la mujer que es de Dios, queriendo ocupar el lugar del hombre, se quiere comportar como un hombre, pues entonces ponga su pantalón, ponga su cinturón, amárrese bien los pantalones, pórtese el pelo como hombre,
comienza a predicar la palabra, pues. Y saquen a los hombres de los púlpitos. Jezabel. Eso es lo que son. Porque esa mujer era la que le cortaba la cabeza a los profetas. Y estaba hablando de ministerios, pastorados, de predicadores. Toda mujer que quiera ocupar el puesto de su esposo, que quiera oponerse a la autoridad de su esposo, son más que Jezabel, hijas del diablo. Arrepiéntanse. Si les llega el arrepentimiento también. Si no, como los hijos van a ser carajo. Y terminamos con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Dice así su palabra: la mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión. Y no pretendo y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primeramente a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer. Y al ser engañada cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. La mujer se salva no por un esposo cobarde. La mujer se salva si se mantiene firme en santidad y se encarga, como dice aquí, de su hogar y de sus hijos, de sus deberes como madre. ¿Sí ven? Y vemos aquí, y muchos dirán: la mujer pecó, cállate, tú no vas a predicar porque la Biblia aquí lo dice, mujer pecó y deberá mantenerse en silencio y nunca callará. La Biblia, la palabra de mi Cristo dice: juzgar con justo juicio. Si queremos sacarle la paja a mi esposa, tengo que sacarme la bigota que tengo primeramente. Y si quiero decir que ella no se va a predicar y quiero que ella sumisamente y obedientemente escuche la palabra, pues tengo que pararme como siervo de Dios. Porque si no me estoy parando como siervo de Dios, ¿cómo puedo sacarle la paja a ella? De ninguna manera. De ninguna manera va a pasar eso. Lo que el hombre va a quedar es humillado. Y vuelvo a la palabra de mi Cristo y termino con esto. Las cosas del Señor son muy serias y muy sagradas. Sé que la palabra ha sido expuesta, ha sido dada. Depende de ti y de mí, de ustedes como esposas y de nosotros como esposos. Esto no se trata de que yo soy débil, de que yo esto. Ya déjense de su yo y de sus tonterías. Ya déjense de andar llorando o acobardados por cualquier tontería. Los hombres no lloran, son machos, aguantan. No son machistas, aguantan. Y las mujeres son idóneas, mujeres virtuosas que se mantienen, mujeres sabias que edifican su casa. Y digo muy claro nuevamente,
No pierdan el tiempo en vano. No hagan que esta palabra se les torne a ustedes como cualquier palabra. Y lo advierto de antemano, porque eso es lo que puedo sentir. Cuidado y ven esta palabra como cualquier cosa. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque a algunos los veo aquí afligidos y golpeados. Y si la palabra fue expuesta, no es para que ustedes como cristianos estén por los pisos, sino para que se levanten. Amén. Y no se trata de que porque yo tengo meses, Dios mío, el cambio lo da el Espíritu Santo, hermano. Es la disposición de tu corazón, nada más. Cuando tú te vas a dar cuenta que lo malo ha desaparecido de tu vida, ni te interesa ya. Ni siquiera ni ver ni televisión, ya lo que quieres es compartir de Dios, estar en comunión con tus hermanos, buscar de Dios y salir adelante. Y viviendo un día con Cristo. Eso es lo que nos importa. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermano, para darle gracias a Dios por esta palabra. Y después de esto, para compartir aquí. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por esta niña preciosa que hace carne, que es tremendísima. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta y dada en esta noche, Señor. Amén. La gloria y la honra sea solamente a ti, mi Cristo. La alabanza y la adoración sea por siempre y para siempre. Amén, Jesús. Señor, que tu palabra siga siempre fluyendo y corriendo. Porque es claro que tu palabra nunca, pero nunca va a llegar vacía. Siempre va a cumplir el propósito a la cual ha sido enviada. Y así será. Si aquí no le llega a nadie, pues allá en internet a alguien le llegará. Pero tu palabra llega porque llega, Padre. Gloria a Dios. Cristo vive y Cristo viene pronto. Gracias, Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta noche. Gloria a